¿Cómo están? Gusto en saludarlos de nuevo esta semana. Bienvenidos a su programa Voces de la Historia. Bueno, mañana 20 de enero del 2017 toma protesta o posesión el presidente número 45 de los Estados Unidos de Norteamérica, nuestros vecinos. Y en este programa vamos a revisar la relación que ha existido entre los presidentes norteamericanos con los mexicanos a través de la historia. Y para eso me acompaña mi compañero, colega de tanto tiempo, Bulmaro Pacheco. Muchas gracias. Historiador, más que otros. Aficionado. Así decimos. Somos historiadores sonapafos, así nos dicen los profesionales. Sí. Somos como los del doctorado, como los gambusinos de las minas, los gambusinos. Cosío Villegas era un historiador así. ¿Quién había estudiado? Hobsbawm, todos, ¿no? Krause es ingeniero industrial. Tucídides. Todos. Pero bueno, 45 presidentes. El número 45 y América Latina y el mundo, pero particularmente México, porque somos vecinos, están un poco nerviosos o muy nerviosos con la presencia de este personaje de la historia que nos recuerda esos personajes terribles de la historia de la humanidad, como Hitler, como muchos otros, sí. que amenazan la estabilidad del mundo, pero esto hay que reconocerlo que es cíclico, es parte de la historia y de la vida de la humanidad. Es un ciclo, es un ciclo. Parto de algo. En los años 70 para atrás, o de los 80 para atrás, la economía de los mundos era proteccionista, era cerrada. México vivíamos en una economía absolutamente cerrada. Ni un frasco de mayonesa podía entrar al país. Los pantalones y las camisas que compraba Nacho a la primera lavada se le encogían, porque se protegía en la primavera a la industria local que te vendía lo que quería, porque no permitíamos la importación libre de productos. Para proteger la economía y los empresarios. La planta industrial. Ok, muy bien. Pero luego vino este clamor de que se abriera la economía al mundo y que se globalizara, y el mundo se empezó a globalizar en todos los sentidos, en lo económico, en lo ideológico, en lo cultural. Pero ahora, después de 30 años de que se empezó a abrir el mundo, a los países, a la economía, ahora parece ser que el mundo quiere que regresemos al proteccionismo. El Brexit en Inglaterra, este presidente que mañana toma posesión, Donald Trump, está hablando de proteccionismo con sus primeras ideas. Y China y Rusia, que son los mercados emergentes brutalmente fuertes, pues son muy peligrosos para Estados Unidos desde el punto de vista económico. Bueno, empecemos entonces, Bulmaro, con la relación difícil. Difícil desde con los presidentes de Estados Unidos y los mexicanos. Hasta hacer crisis histórica 1847 con Polk, donde se nos quita la mitad del territorio. Mucha gente ha dicho que Santa Anna se vendió, lo agarraban dormido. Bueno, era ya un criterio de expansionismo total. Brutal, que afectó a Francia, afectó a España, afectó a varias naciones. Con el pretexto de la guerra y de la independencia de Texas, los norteamericanos dijeron, vamos por todo. Y porque México también no podía controlar todo el territorio que llegaba hasta California, Texas y demás, y fueron ellos echando a los indígenas, a los indios, le llamaban ellos, a los violentos, y poblando poco a poco. Entonces, 1947 con Polk, que nos quitan la mitad del territorio, 1913, 1914 con Wilson, que nos manda un embajador. Pero antes de eso hay que decirlo, Bulmaro, que en ese tiempo, en el siglo XIX, vivíamos una etapa, los mexicanos, muy crítica. Pulverizado. Totalmente desunidos. Sin Estado. Ni siquiera habíamos definido cómo íbamos a vivir. Entonces, los norteamericanos aprovecharon de eso. Bueno, sí, de 1824 que se forma la República hasta el 57, más de 30 presidentes, unos los ponía la Iglesia, otros el Ejército, otros buscaban el apoyo externo y demás, deudas con Inglaterra, deudas con Francia. Pues un país dividido nos llevó directamente a perder el territorio, echarle toda la culpa a Santa Anna, que sí la tuvo, pero no nos poníamos de acuerdo porque no había un Estado consolidado, definido, firme, que pudiera tener una política exterior hacia ese tipo de conflictos, hacia ese tipo de problemas. Y una capacidad de defensa, y no digo militar, sino defensa de todo tipo, de un país que debe de tener en defensa de su soberanía, hay que decirlo, como la ha tenido Cuba, con todo y lo que le digan de Fidel Castro por 57 años. Sí. Resistió. Un precio muy alto, pero resistió. Entonces, la clave es la unión, la capacidad de defender la soberanía. Control.
control, y como lo hizo en su momento Benito Juárez en esa etapa también crítica. Sí, porque Juárez, yo creo que no tienes ninguna duda tú en cuanto a que los presidentes mexicanos, Juárez y Cárdenas, son los más recordados. Uno, bueno, pues porque defendió la República a costa de su vida y porque fue firme con el gobierno invasor, con quienes trataron de establecer una monarquía en México. Y Cárdenas porque en medio de la crisis decide expropiar el petróleo, quitárselo a las compañías americanas y echarse encima las presiones y pagar el precio histórico de que las compañías petroleras muy aliadas con el gobierno norteamericano pues no pudieron hacerle nada porque tenía también mucho consenso político y social. Juárez no era el caso, pero Juárez era una autoridad moral y jurídica muy impresionante en México para esos tiempos, pero el problema de Juárez pues ya le tocó a él, que estaba cercenado el territorio. El problema era con España, Inglaterra y Francia en el tiempo, pero supo defenderse, supo actuar y la historia lo registra. Bueno, si entonces hemos pasado esas situaciones tan difíciles y las hemos podido sortear, pues ¿por qué nos asustamos de que Trump vaya a tomar posesión mañana? O sobre todo que hayamos tenido el coraje, la firmeza, la grandeza de resistir a esas presiones. Claro, son otras circunstancias. El Tratado de Libre Comercio que tú mencionas abrió la economía mexicana y ahorita el 80% de nuestras exportaciones son hacia Estados Unidos y Canadá. ¿Y antes hacia dónde era? Pues era también hacia Estados Unidos, pero muy restringidas, nos ponían muchos obstáculos, muchos impuestos cuando no querían que les invadiéramos algunos productos que ellos tenían como exclusivos. Pero en materia agrícola, en materia de exportación de productos primarios, nadie nos gana en ese sentido. Con Estados Unidos. Bueno, volvamos a la historia. Santa Anna, perdimos el territorio y entramos al siglo XX. ¿Cómo le fue? Nunca había habido un encuentro de un presidente de la República de México con un norteamericano hasta que se reunieron Taft y Porfirio Díaz en El Paso, Texas. Una relación normal, pues trataron de discutir los límites a través del chamizal, que se arregló hasta 50 años después con López Mateos y John F. Kennedy, pero sí vino una intromisión muy fuerte cuando se desata la revolución en México. Estados Unidos, que le había dado cobijo a los radicales, a los precursores como los Flores Magón, a los exiliados del porfirismo fundamentalmente. Tú te encuentras en familias de Phoenix de origen mexicano y de indígenas yaquis en Estados Unidos, en Arizona, Nuevo México, partes, familias que se fueron desde 1905, 1906. Todavía antes. Emigrados, y desde antes, que mantienen la relación y están las fotos de los tatarabuelos, de los bisabuelos y todo lo demás. Bueno, pues Estados Unidos recibió mucho revolucionario. Sí. Los Flores Magón desde ahí hacían regeneración. Pero antes de eso, en la época porfirista, 30 años, Porfirio Díaz le hizo guiño a Francia, a Europa. ¿Qué pasó con Estados Unidos? ¿No le molestó eso a Estados Unidos? Porque él veía, y de ahí sacan esa famosa frase, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, porque él veía realmente el imperio, veía la intromisión permanente, y cada vez que había una tensión política con México, barcos americanos se ponían frente a las costas de los principales puertos, le hace Tampico, Veracruz, Acapulco, Manzanillo y demás, porque Estados Unidos sabía que si te ahorcaba por el lado de las aduanas marítimas, ahorcaba tu economía, porque eran los principales ingresos. Pero Porfirio Díaz resistió, no tuvo conflicto. Bueno, no tuvo conflicto porque él vio más hacia Europa que hacia Estados Unidos. Pero eso no le molestó a Estados Unidos. Una de las críticas, claro, bueno, no era el interés de Estados Unidos, digamos que no nos veía así, ya se había servido con la cuchara grande California, Arizona, Nuevo México y Texas, y estaba reconstruyendo esa etapa y tenía problemas muy fuertes Estados Unidos. Acuérdate de la Primera Guerra, acababa de salir de la secesión, de que le costó la vida a uno de los presidentes más recordados, que fue Abraham Lincoln, amigo de Juárez, por cierto. ¿No producía algo que les interesara a los Estados Unidos? Era mucha pobreza Estados Unidos en aquel tiempo. Ve las novelas de los principales autores de la generación perdida, cómo te relatan un pueblo norteamericano empobrecido, con muchas limitaciones, y después de la Primera Guerra, que empieza a recuperarse Estados Unidos, empieza la intromisión ya en los países de América Latina, entre ellos México. El golpe de Estado que se le dio a Madero
está probado por todos, que fue alentado por Wilson y por Henry Lane Wilson, el embajador, que en su embajada hacía las reuniones, convocaba y todo lo demás. Pero ¿por qué en esa época los Estados Unidos ya estaban metidos en el Canal de Panamá, recogiendo las bananas de las repúblicas bananeras, y no veían a México? No les interesaba. Hasta que les estalló la revolución, empezaron a ver que podía creárseles un conflicto en su patio trasero, seguramente, dijeron, pues tenemos que hacer algo, y así fue lo que hicieron. Porque bueno, pues fueron los principales promotores de Victoriano Huerta. Sí. Quien lea la etapa de la decena trágica se va a dar cuenta de que Wilson, Henry Lane Wilson, el embajador, todos los días hacía reuniones, ordenaba, mandaba mensajes y platicaba con Mondragón, con Huerta y con todos los militares que se rebelaron directamente, ¿no? Esa es una etapa. La otra y más importante, si me permites, es cuando toma posesión Álvaro Obregón. Y los Estados Unidos le mandan un mensaje: te vamos a reconocer hasta que nos prometas que no va a ser retroactiva la aplicación de la Constitución del 17 en materia agraria, en materia petrolera y en materia minera. Échate ese trompo al uña. Eso es mucho más difícil y duro que se haya llevado la planta de Ford de San Luis Potosí. Bueno, era inviabilidad, porque te causaba muchos problemas de comunicación, de gobierno interno, de recursos económicos, de inversión, de préstamos, cuando un país que no teníamos todavía un Banco de México, no teníamos todavía las finanzas saneadas, veníamos de una revolución que dejó, hay mucho debate en eso, más de 1 millón de muertos, pero que nos llevó el dólar, que estaba el peso a 2 pesos en la época de Porfirio Díaz, se fue a 23. De los 4 años que gobernó Obregón, 3 años no lo reconoció Estados Unidos. Hasta el 23. Pero entonces, ¿qué hizo Álvaro Obregón? ¿Qué tiene que haber hecho? Los tratados de Bucareli, que es una de las banderas que agarraron sus enemigos para objetarle la reelección y apoyar la rebelión de Adolfo de la Huerta. Pero que no existieron. La verdad es que no existieron. Que se hicieron, pero no se aplicaron. No se aplicaron, porque no lo aprobó el Senado norteamericano. Ahí se ponía que no ibas a fabricar motores, no ibas a competir en muchas, pero el Senado no los aprobó. Como el Tratado Campo también, Benito Juárez. Que comprometía parte de la soberanía nacional por el Istmo de Tehuantepec. Pero fíjate lo que tuvo que hacer Obregón: aceptar, firmar, cuando menos redactar. Y sí lo firmaron, aunque no lo aprobaron en Estados Unidos. Pero sí era brutal la presión que vivió Álvaro Obregón respecto a Estados Unidos. Vamos a hacer un minuto, Bulmaro, para entrar de nuevo ya a la época actual y a ver cómo nos pinta. A ver de cómo nos toca, como dicen las películas mexicanas. Regresamos en un minuto. Viendo al aspirante a la rectoría de la Universidad de Sonora, tengo que hacer mi publicidad. Espero que donde nos estén viendo me apoyen en esto de la consulta que se va a abrir próximamente en el proceso. Nos hacen preguntas aquí a través del internet y va esta, Bulmaro. ¿Qué tan poblados estaban los estados que se perdieron? César Tadeo nos pregunta. Muy despoblados. Esa fue una de las razones. Uno de los factores, una de las razones que Estados Unidos aprovechó. Estaba despoblado Sonora, el norte de México. No, pero mira, prueba de tal, por ejemplo, cuando dices tú, ¿por qué se celebra tanto Ignacio Zaragoza al otro lado? Porque donde nació en Coahuila quedó en parte de Texas. 5 de mayo. No había ni en Arizona, ni en California, ni en Nuevo México, ni en Texas la población suficiente, porque le iban echando. Váyanse rumbo a la línea divisoria. Y recordemos si no te mandaban a los apaches también. Después se colonizó California y todo eso. Claro. Bueno, otra pregunta. ¿Hay yaquis en otro estado, además de Arizona? Manolo nos pregunta. Pocos en California, pocos en Nuevo México, pero la mayor parte están en Arizona, directamente. La migración mexicana se ha dado más de oaxaqueños, de chapanecos, de zacatecanos, de michoacanos, en los distintos estados de la República, como Florida, California, Nueva York, poblanos en Nueva York. Pero yaquis están al llegar a Tucson, la parte sur, y al norte también hay una población, y al sur de Phoenix hay una comunidad que se llama Guadalupe, que es donde está poblada de... Que es donde está el centro ceremonial yaqui, que ahí hacen todas sus fiestas. Vale la pena ir a conocerlo, por cierto. Yo he estado ahí. Hay foto de la reunión de Abraham Lincoln con Benito Juárez, Patricia González. Cartas. La primera foto de la reunión de un presidente de México con los Estados Unidos es la foto donde están William Taft y Porfirio Díaz en El Paso. En El Paso, Texas. Bueno, regresemos. Obregón.
¿Qué siguió después de Obregón? Obregón siguió un tipo muy pragmático como Plutarco Elías Calles, que le toca ya el inicio de la recesión económica del 29, que golpeó a México directamente. Nos dejaron de ocupar mano de obra porque vino un desempleo brutal en Estados Unidos. Hay novelistas como los de la uva de las viñas de la ira, John Steinbeck, que relata bien toda el hambre de esa etapa. El presidente le manda en ese tiempo a Morrow, un embajador que dicen que inventó los desayunos políticos en México, porque cada rato invitaba al presidente a desayunar en Cuernavaca, y eso permitió que Calles desarrollara una buena política con Estados Unidos y que le permitiera manejar con ciertas márgenes la cuestión de la crisis económica del 29. Y bueno, eso provocó que automáticamente con la ocupación de Estados Unidos en los conflictos internacionales no nos dieran tanta importancia como a Japón, como a Alemania, como a los países del eje y demás. Y eso provocó, por ejemplo, que el siguiente presidente, que fue Lázaro Cárdenas, tuviera mayor margen de acción con la expropiación petrolera, porque ya un presidente brillantísimo, muy recordado y muy querido por los americanos y por los mexicanos, que fue Franklin Delano Roosevelt, sí, fue el que tuvo la comunicación directamente con él. Pasa esa presidencia, la gente dice, bueno, ¿y cómo le hizo Cárdenas para expropiar el petróleo? No es cualquier cosa, Ulmaro, lo que hizo Lázaro Cárdenas como país, como presidente. Quienes nos están viendo pueden comprar un libro que escribió Cuauhtémoc recientemente que se llama Cárdenas por Cárdenas, que tiene la virtud, fíjate, y ahí lo dice Cárdenas, que su esposa le dijo, oye, no hay un libro real de la biografía del general, escríbelo tú, porque Cárdenas aprovechó los apuntes de don Lázaro. Entonces, en cada circunstancia histórica que tú vas viendo, por ejemplo, dice, le da el tumor en el 69-70 y uno de los viajes que tenía pendiente sería ir a Quechehueca, por ejemplo. Venir aquí a Sonora. A Quechehueca, a los ejidos colectivos. Y la otra, cuando viene de Cuernavaca, de un ingenio, de revisar un ingenio, se para en la mitad del camino y le dice a Mújica, bájate, le dijo, ya decidí. Vamos a expropiar el petróleo y necesito que me redactes el decreto expropiatorio, lo que vamos a hacer. Y mira quién, Mújica. Cuando Mújica lo tiene y lo lee ante el gabinete, hay gente que le dice, no estamos de acuerdo, miembros de su gabinete, te vas a comprar unas broncas internacionales terribles, te vas a meter en líos, pero él decide y al final la historia le dio la Pero razón. ¿cuál fue el factor que dio fortaleza y que fue la razón por la cual lo logró? Fue la unidad nacional de los mexicanos. Y la reforma política que hizo él, partido de masas, un partido con organizaciones, pero mucha comunicación con la gente y una gran autoridad moral, ¿no? Y el apoyo material de los mexicanos, hasta gallinas llevaban para máquinas de cooperar para pagar esos miles de millones de dólares, gente de sus ahorros. El niño que va y rompe, el propio Cuauhtémoc Cárdenas es el que rompe el cochinito, el hijo de él. Sí. Entonces, eso se llama unidad, volvemos a lo mismo nacional, cuando vimos lo de ¿Tenemos las condiciones hoy? No, desafortunadamente creo que no. Pero bueno, yo digo que no. Lleguemos para resistir. No, bueno, digo, porque Trump, mucha gente dice que se va a moderar. No, señores, estamos en una etapa muy difícil, muy complicada, de un tipo que no tiene la menor experiencia política, que se gobierna por el Twitter, que está mandando señales muy pesadas. Hoy, el que quiera leer la nota, dice, por mí la General Motors, la Chrysler y la Ford ya no van a México así. Muy bien, y si dejamos los mexicanos y nos ponemos de acuerdo y dejamos de comprar esas 3 marcas de carros en este país. Ahí es donde está por verse la unidad nacional, en torno a qué nos vamos a unir. Tenemos que unirnos en torno a un presidente de la República que seguramente mañana, cuando escuche el discurso, tendrá que dar su opinión, porque de Estados Unidos también a ver qué tan blandengues somos, qué tan entreguistas somos, porque generacionalmente, y la historia lo registra, ha habido traidores a México. Bueno, seguimos, va. Lázaro Cárdenas. ¿Y luego? Viene la Segunda Guerra, viene una excelente relación con los presidentes que siguieron, que no se metieron básicamente. México pudo crecer al 6%, nos compraron muchas cosas, sustituimos importaciones, hubo un convenio de braceros, hasta que la gente se dio cuenta que en
8 horas de Estados Unidos ganabas más que un mes de trabajo en México, que es lo que está sucediendo ahorita con el incremento del salario mínimo, que son en unos estados 8, en otros 10, y en California se pretende que sea de $15 la hora. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú ganas 80 pesos diarios en México, nada más por un día en Estados Unidos son 2,400 pesos diarios. Creo que hay un desbalance. Bueno, es que ya no podemos competir, y aquel país se desarrolló económicamente y ahí pues el imán es más fuerte hacia allá y jala hacia allá. Claro. Esa es una realidad. Sí, la historia tiene puntos, como tú decías al inicio del programa, ciclos. Dices, bueno, ¿se parece a Reagan? No. Reagan ya había sido gobernador de California, había sido líder del sindicato, de los trabajadores del cine, habías tenido una vida política muy metida en acciones del Partido Republicano. ¿Se parece a Jimmy Carter? No, Jimmy Carter era proclive a México, los Bush muy amigos de mucha gente con de todo México. Con todo y que eran empresarios, negociantes y halcones. Pero yo te pregunto a ti, vámonos más allá. ¿Se parece a Gengis Khan? ¿Se parece a Alejandro Magno? ¿Se parece a Hitler? Yo te diría, es un enigma. Ya no están las condiciones para que sean como ellos, porque una invención del sistema político norteamericano y una aportación a la ciencia política y al derecho son la separación de poderes o la división de poderes. Tiene un Congreso a favor, pero con opiniones muy fuertes de los demócratas que están levantando la mano en algunas áreas. Tiene una Corte Suprema por encima de las pretensiones hegemónicas o de la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Y bueno, tiene una opinión pública internacional que tiene que tomar en cuenta también y un equilibrio de poderes mundiales. Ve lo que pasó con China, con la declaración sobre Taiwán, o lo que ha pasado con Angela Merkel, con lo del probable veto a la BMW, por ejemplo. ¿Y Rusia? Aquí no mandas tú. ¿Y Rusia? Rusia está jugando un papel muy peligroso. Muy peligroso como amigo de él. Ay, como diciendo, yo te ayudé, eso de que dice el FBI, de que hackeamos es cierto. Pero espérame, ¿quién es presidente de Rusia? Putin. Y fue, ya sabes la historia de Putin, fue jefe de la KGB, ha sido espía, sí, ha sido pero además operador. Un mediocre espía. Un operador de la maldad, de la operación. Sí. Se me hace que se está aprovechando de que no conoce nada. Le están sirviendo con cuchara grande y como dice, en plato de oro, la posibilidad de influir en la política norteamericana. Aguas, ojalá y no. Ahora, Estados Unidos es un país que a lo largo de su historia no se mueve por ideologías ni por emociones, se mueve por dinero, intereses. Bueno, yo digo que muchas de estas decisiones de Trump van a afectar más a los Estados Unidos que a los demás. Depende de la opinión pública. Mira, va a haber manifestaciones a partir de mañana en contra de él. California dijo, hey, voy a buscar asesoría jurídica para defenderme de tus abusos. O convertirme en país. El gobernador de Arizona acaba de estar con Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores de México, y dijo, soy el socio de México independientemente de los movimientos políticos. Es decir, ese tipo de reacciones van a empezar a resurgir. Al interior de los Estados Unidos. Al interior de los Estados Unidos, y yo creo que a los 6, 7, 8 meses de gobierno va a tener un caldo muy pesado, donde va a tener que abrir los ojos, abrir la mente y revisar, primero, que la política no es como uno quisiera que fuera. 2, que el ejercicio del poder no es el ejercicio unipersonal y autoritario. Y 3, con todas las deficiencias que tenga el sistema político americano, que una de ellas, y que venga aquí a discutir el que quiera, es lo de la elección por colegio electoral, que es increíble que no ganes tú teniendo más votos, sino que el colegio electoral te acredite los estados. Esa es una obsolescencia del sistema político americano y que es lo que le dio la victoria a él, porque Hillary le ganó por 3 millones de votos. También se la dio. Pues va a tener que descubrir que el pragmatismo de los padres fundadores, de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, le hace empezando por Lincoln, Clinton, Washington, Jefferson, todos ellos, bueno, tiene que privar sobre el arte de gobernar en una nación que, querrámoslo o no, la admiramos, la queremos, le hemos visto muchas cosas positivas, pero que algo va a hacer para defenderse de este cuate si quiere seguir de arbitrario, ofendiendo o haciéndole bullying, como dicen luego, ¿no? ¿No será el signo de el inicio de la decadencia de un imperio? Ha habido muchos. Se habla mucho de eso, pero yo creo que Estados Unidos ha llegado a un grado tal que cuando viene un altibajo o una bajada se reinventa
y empieza como nosotros, pues Lo aquí. mismo decían de Roma. Pues sí. Y ve los Calígulas y los Nerones. Sí, el asunto es que allá es casi muy difícil, y será tema de otro programa, hacer revoluciones ahorita. ¿Cómo las haces? Bueno, las revoluciones armadas ya no existen, o no deben de existir, pero hay otro tipo de revoluciones. Sí, claro. Las revoluciones económicas, las revoluciones de la rebelión, las revoluciones... Sí, pero hay problemas, y eso va económicas, aplicado ¿sí? para México y para otros lados, donde las recetas ya no operan. Ahorita no hay recetas ideológicas para los problemas fundamentales de las naciones, como ya no la existe. inflación, el crecimiento, el desempleo, la inseguridad. Pero hay intereses. Pero pueden promoverse cambios que realmente dependan de la opinión pública y de la presión social de la gente para garantizar mayor goce de derechos. Bueno, si no, Luther King no hubiera existido, si no, Lincoln tampoco. ¿Qué le causó que lo asesinaran en el Teatro de Washington? Haber resuelto, como dice Nixon, el gran problema americano de aquel tiempo, que si no lo hubiera resuelto Lincoln, necesitaras pasaporte para pasar de Washington a Luisiana, por ejemplo. No. Ese país no existía. O a Florida. No existía ese país. ¿Qué hubiera sucedido si la bandera de Lincoln de la igualdad contra la esclavitud y la igualdad de derechos duró todo un siglo? Hasta que mataron a Luther King y el sistema se apresuró a hacer la ley de derechos civiles, y ya es un ambiente totalmente diferente. ¿Qué sucede cuando juzgas a alguien de color en forma injusta? Te toman las calles, te saquean los negocios. Bueno, eso lo tiene que tomar en cuenta el próximo presidente. Bueno, lo tiene que sentir. Ahorita no lo sabe, porque es un personaje ignorante en grado... Soberbio más que nada, ¿no? Pero pues que cree que el mundo es él y a la partir soberbia de ahí es hija quiere. de la ignorancia. Sí, totalmente. Bueno, a empezar. Pero cuando empieza a sentir en el bolsillo de los Estados Unidos que el asunto aprieta... Y sobre todo no perder de vista que él llegó por la influencia de una clase blanca, marginada, pobre, que dijo, no estamos de acuerdo con una gente de color en la presidencia y queremos a alguien de nosotros. ¿Y qué porcentaje de ciudadanos son esos en Estados Unidos? Pues mira, orientaron el voto en estados clave. ¿Pero cuántos de esos norteamericanos típicos hay? Pues ponle tú arriba del 40% que te dice, oye, no queremos que los empleos se vayan para otro lado, no queremos que Estados Unidos esté decadente. Hay muchos signos, como tú dices, de la decadencia en cuestión de infraestructura, educación. ¿Parecen signos de país tercermundista ese de que estás hablando? Bueno, sí, pues es que, oye, ve a Nueva York, a los barrios bajos, verás, ve a Chicago. No, acabo de ir a Los Ángeles, qué impresionante. Vete por las carreteras de los pueblos peleando pobres. por una planta de producción de carros se parece... El porcentaje de diabetes de los indígenas que pasando la frontera, es decir, entonces, ve el sistema educativo para la gente de color. El sistema de salud. No, problemas que sí, es una nación rica, poderosísima. Militarmente, en eso digo. Pero con problemas todavía no resueltos, que es el principal reto que tiene el personaje que va a tomar posición. Pues es el reto más difícil. Va a rendir protesta poniendo la mano sobre la Biblia. No tiene la menor idea de lo que está... El peligro es ese. Ojalá que la realidad China lo despierte de inmediato. Bueno, se nos acabó el tiempo, Bulmaro, como siempre, nos tenemos que ir. Nos vemos, muchas gracias. Les encargo mucho el apoyo a mi candidatura como rector de la Universidad de Sonora. Muchas gracias. Uy, pero no va a ser...